¿Qué tal? Buenas noches. Este tema se tratará sobre la arquitectura del bus, de la materia software de base. El video está basado en otro video que nos mandó el asesor Roberto Vera Popoca, por lo cual es la continuación de los dos videos anteriores. Historia de la expansión de la arquitectura del bus. Esta se basa en tres generaciones. La primera generación, en los primeros computadores tenían dos sistemas de buses, uno para la memoria y otro para los demás dispositivos. La CPU tenía que acceder a dos sistemas con instrucciones para cada uno, protocolos y sincronizaciones diferentes. Entre las implementaciones más conocidas están el bus S100 y el bus ISA, usados en varios ordenadores de los 70s y los 80s. En la segunda generación, el bus Nubus fue un gran avance, ya que tenía un controlador propio y permitía utilizarlo en diferentes arquitecturas. Se caracteriza por tener un ancho de 32 bits y algunas opciones plug and play. Entre otros ejemplos de estos buses autónomos están el AGP y el bus PCI. La tercera generación. Los buses de esta generación son los actuales. Se caracterizan por tener conexiones punto a punto. Sistemas de expansión. La mayoría de los computadores tienen ranuras de expansión que te permiten añadir diferentes tipos de tarjetas. Estas tarjetas se conocen como tarjetas PCI, componente periférico interconectado. Es posible que no sea necesario agregar las tarjetas PCI a tu computador porque la mayoría ya las traen instaladas. Todas las tarjetas, ya sea la de video, sonido o red. Si deseas aumentar el rendimiento de tu equipo o actualizar las capacidades de un equipo antiguo, podrías añadir una o más tarjetas hasta donde te permita la compatibilidad de tu tarjeta madre. Velocidad del reloj del bus. Bus FSB o Frontside Bus. El FSB es un bus general que sirve de puente entre el procesador de memoria RAM y los puertos PCI-E. El ancho de banda del FSB depende del ancho de datos que es capaz de transmitir, la frecuencia del reloj en MHz y del número de transferencias que realiza por ciclo de reloj. Por ejemplo, si un frontside bus de 32 bits de ancho de datos 4 bits funcionando a una velocidad de 333 MHz, recordemos el PLL, a 4 de transferencia por cada ciclo, ofrece un máximo teórico de 5328 MB por segundo de transferencia, como vemos a continuación. 4 bits por 333 MHz por 4 igual a 5328 MB por segundo igual a 5.3 GB de transferencia por segundo. La frecuencia de reloj de este bus en MHz sirve de referencia como reloj universal para todos los componentes del sistema mediante lo que se conoce como multiplicadores. Si tenemos un frontside bus con frecuencia de reloj de 333 MHz y el multiplicador es de 8, tenemos una velocidad del procesador de 2.66 GHz, 333 MHz de frontside bus por 8 de multiplicador igual a 2664 MHz, que corresponden a la velocidad final del procesador. En esta diapositiva nos muestra lo que es un diagrama de cómo están compuestos este tipo de circuitos y cómo funcionan Dice figura 5, diagrama de los distintos buses de un sistema P45 de Intel y del principal. El frontside bus de 10.6 GB de velocidad de comunicación. El Quit Path de interconexión. Intel Quit Path Interconnect QPI y BLCK. Intel desarrolló el bus conocido como Intel Quit Path Interconnect o QPI y lo lanzó en el año 2008. Es el sucesor del bus
FSB, dado el límite de ancho de banda que éste imponía. Este bus permite una conexión punto a punto con el procesador. Esto es posible gracias a que la nueva arquitectura del Intel alojó el controlador de memoria dentro del procesador, reduciendo las latencias y el consumo. El QPI tiene tasas de transferencia desde los 4.8 a 6.4 GB de transferencia por segundo. Como decíamos en el punto anterior, el FSB era el bus de comunicación entre el procesador y los principales componentes del sistema y, a la vez, la frecuencia de reloj de este bus determinaba la velocidad de todos los demás componentes del sistema, mediante multiplicadores. El QPI es el mismo bus con mayor tasa de transferencia, pero ya no es el reloj base para los demás componentes del sistema. Entonces, si el QPI es el bus para evitar confusiones, necesitamos saber qué es el BLCK. El BLCK Base Clock es, como su nombre lo indica, el reloj base, que al igual que la frecuencia del reloj del FSB, es universal para todos los componentes del sistema. Debemos tener en cuenta que el QPI es el bus de comunicación entre el procesador del NB y está regido por el BLCK. De esta forma es necesario considerar que la velocidad de reloj del BLCK corresponde a 133 MHz. Por ende, si tenemos un procesador cuya velocidad final es de 2.93 GHz, sabemos que 133 MHz por 22 de multiplicador del procesador es igual a 2926 MHz. Y la relación con las memorias de las mismas es la misma. Y la relación con las memorias es la misma si tenemos memorias DDR3 1333. Sabemos entonces que el multiplicador es 10. 133 MHz por 10 multiplicador de RAM es igual a 1333 MHz. Y aquí ponemos lo que es el diagrama de cómo están conectados este tipo de buses. Figura número 6. Diagrama de los distintos buses de un sistema x58 de Intel y del principal. El QPI se empieza a aplicar el controlador de memoria dentro del circuito del procesador. Y por último tenemos la bibliografía, lo cual fue sacado toda esta información de un libro, el cual a mi punto de vista pues es muy entendible. Gracias.